Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 5 de septiembre de 2022. Hoy, para algunos, no para todos, empieza un nuevo curso político. Para otros ya había empezado hace bastante tiempo, más o menos tiempo. Sánchez ha querido apuntarse en el batallón de aquellos que inauguramos hoy un nuevo curso. Y lo ha hecho porque ha querido hacer un acto en el Palacio de la Moncloa y ha reunido a 50 ciudadanos del común, de entre, dice él, las 250.000 solicitudes que ha recibido el Palacio de la Moncloa durante los últimos meses. Ciudadanos que se dirigen al presidente del gobierno, que le hacen llegar sus iniciativas, sus inquietudes, sus propuestas, y el presidente del gobierno ha tenido bien, de esos 250.000, elegir a 50 y protagonizar este primer día, digamos, de este teórico nuevo curso con ellos. ¿Y para qué ha servido? Pues miren, mi opinión sincera y además nada exagerada es que ha servido para darnos cuenta de que este nuevo curso empieza exactamente igual que acabó el anterior. No hay ningún cambio, pero ninguno. Háganme caso, por lo menos en los discursos. Las personas pueden estar más o menos morenas, más o menos envejecidas, más o menos cansadas, más o menos descansadas después de estos últimos días, pero el discurso sigue impertérrito, impasible el ademán, exactamente igual que acabó el curso anterior. Por ejemplo, el gobierno, ¿qué dice de sí mismo? Que todo va razonablemente bien. Los datos lo que nos dicen es que la economía española está creciendo a un mayor ritmo de lo que hace, por ejemplo, la Unión Europea o también las principales economías más desarrolladas. Los datos nos dicen que hemos cerrado el mes de agosto con 409.000 parados menos que el mismo mes del año pasado. Los datos nos dicen que tenemos más de 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, superando en casi 700.000 personas las cifras de cotizantes previas a la pandemia. Todo va, por lo tanto, bien y, por lo tanto, no hay que prestarle especial atención a aquellos que pretenden que encunda el desánimo, ni nada parecido. Y si buceáramos en las hemerotecas, probablemente, y nos fuéramos a finales del mes de julio, encontraríamos declaraciones, si no idénticas, muy parecidas a esta. Por eso digo que es que el discurso es inalterable. El gobierno dijo, oiga, esto va razonablemente bien, somos el país europeo que más crece, estamos generando empleo. Bueno, ahora han cambiado algunas cosas, pero él se sigue aferrando a los datos que le permiten mantener vivo, inalterable, el discurso de todo va razonablemente bien. Es más, tampoco ha cambiado la manera de referirse a los discrepantes. ¿Hay gente que piensa que no va todo razonablemente bien? Sí, la hay. En la oposición, todo el mundo. Ahora bien, esos que discrepan del todo va razonablemente bien, ¿qué son? Catastrofistas. Yo creo que lo peor que podemos hacer ante esta situación pues es dejarnos llevar por un discurso fácil, ¿no? De pregonar el desastre. Y creo que lo que debemos hacer frente a esa suerte de profetas de la catástrofe y de profecías que aspiran a autocumplirse, mirar los datos, saber cuál es la realidad en toda su amplitud. Bien, por lo tanto, como ven ustedes en el flanco del gobierno, ninguna novedad sobresaliente. Ni sobresaliente ni no sobresaliente, sencillamente ninguna novedad. Pero si miramos al discurso de la oposición, llegaremos a una conclusión muy parecida. ¿Qué está diciendo Feijóo en estos primeros días de septiembre? Exactamente lo mismo que decía antes de las vacaciones. Es decir, que el gobierno es un gobierno que nos está llevando a la ruina. Por dos razones. Primera de ellas, porque en los momentos difíciles no supo reaccionar. La inflación empieza en el año 20 y no se adopta ninguna decisión, se consolida en el año 21 y no se adopta ninguna decisión, al contrario, las que se adoptan las perjudica, y cuando llegamos a la guerra de Ucrania, aquel 24 de febrero del año 22, teníamos una inflación acumulada del 7,8. Esta es la premisa para llegar a la conclusión tantas veces repetida por el señor Feijóo y por todos los, sobresalientes de espadas del nuevo presidente del Partido Popular. Y no es cierto, señor Sánchez, que todas las maldades que nos están afectando sean culpa de la guerra y del COVID. No es verdad. Es consecuencia de su mala gestión, de su inacción en los momentos peores. Cuando ya se veía venir la crisis, usted se cruzó de brazos. Y segunda cuestión, también aquí vamos a encontrarnos con el mismo discurso que en el mes de julio, tampoco hay ninguna novedad. No solo usted no supo reaccionar en los peores momentos, es que tampoco está sabiendo reaccionar ahora. Porque toma usted medidas, incluso algunas que copia de lo que le dicta el Partido Popular, porque, por ejemplo, la rebaja al 5% del gas es una medida que ya había pedido el PP. Ahora Sánchez la ha hecho suya.
parecería que el Partido Popular tendría que estar aplaudiendo con las orejas porque has aceptado una idea que yo te he brindado. Pues no, el Partido Popular dice, la medida está bien, pero se queda corta. Extender la rebaja del IVA del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran en recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas. O sea que, como ven ustedes, tampoco en el discurso de la oposición hay grandes novedades, el panorama es el mismo. Uno llegaría a la conclusión de que si las cosas se mantienen como estaban, las tendencias políticas se mantendrán como estaban. Habíamos llegado al mes de julio con una clara subida del Partido Popular en las encuestas y con un retroceso notable de la izquierda, no solo del Partido Socialista, sino también de Podemos. Si nadie cambia de partitura, si todos mantienen la misma estrategia, lo normal es que tampoco cambie nada desde el punto de vista demoscópico. Y eso es lo que parecía concluirse hoy, lo que podía deducirse de una encuesta que publicara el diario El País, que es un diario de la izquierda española, por lo tanto no sospechoso de desearle ningún mal al señor Sánchez, ningún bien al señor Feijóo. ¿Y qué decía hoy en el diario El País la encuesta? Pues que el PP, aunque poco, seguía subiendo y que por lo tanto la brecha entre el Partido Popular y el Partido Socialista se está haciendo todavía más grande. Por lo tanto, si esta estrategia, la misma que estaba, digamos, hábil a finales de julio, ha servido para que el Partido Popular crezca, lo normal es pensar que esto va a seguir así, porque no hay nada que altere, digamos, las premisas de lo que estaba siendo la conducta política de los españoles. Bueno, pues el gobierno, o el partido y el gobierno, porque se confunden. Ya saben ustedes que este verano una de las novedades que se produjo es que Adriana Lastra, la que era portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista, se quedó embarazada y dimitió. Por lo menos eso nos contó, que dimitía porque estaba embarazada y no hay ninguna razón para no creerla, por supuesto. Y la sustituyó Pilar Alegría, que es miembro del gobierno, la ministra de Educación. Por eso digo que el gobierno y el partido se confunden. Y la que sale los lunes para, digamos, fijar posición en nombre del PSOE, no en nombre del gobierno, aunque sea miembro del gobierno, es Pilar Alegría, que ha salido. Y una de las preguntas era esta: oiga, que las encuestas le siguen yendo mal, a pesar de todo. ¿Qué tiene que decir el PSOE a propósito de esta cuestión? Esto. Falta mucho para las siguientes elecciones, 9 meses, para las próximas elecciones municipales y autonómicas, más de 1 año y medio para las elecciones generales, y van a ir viendo cómo paulatinamente vamos a ir dándole la vuelta a esas encuestas. ¿Y cómo piensa el gobierno darle la vuelta? Porque naturalmente las declaraciones, como el papel, lo aguanta todo. No quiere darle la vuelta a las encuestas, pero para que efectivamente eso se traduzca en un hecho comprobable, pues habrá que hacer algo distinto a lo que el gobierno está haciendo. Parece que cosas distintas no va a hacer el gobierno, no parece que tenga en el repertorio grandes novedades. Lo que sí que va a hacer es insistir en más de lo mismo, que es insistir sobre todo en 2 ideas fundamentales, que hoy han quedado una vez más meridianamente claras. La primera, hay que hacer un discurso que le guste escuchar al electorado más cafetero de la izquierda. Y eso pasa por, 1, poner a parir a los poderes económicos. Hay quien dice que el cansancio de muchas sociedades democráticas pues nace de una percepción generalizada de que se elige a quien gobierna pero no a quien manda. Y creo que esto es importante combatirlo. Luchar contra la idea de que, en último término, pues esas voces del poder económico están por encima del poder que emana del voto democrático y, por tanto, de las instituciones públicas que representan ese voto democrático. Bueno, que naturalmente es otra manera de ningunear, de hacer de menos al principal partido de la oposición. La oposición está en manos de los poderes económicos. La oposición no tiene un discurso propio. La oposición es un mandado. El Partido Popular hace lo que le dicen los grandes del IBEX que tiene que hacer. Los grandes del IBEX con los que, por cierto, luego se reúne el señor Sánchez cada vez que quiere, digamos, acreditar algún tipo de protagonismo más allá de lo que es estrictamente el ámbito parlamentario. Bueno, por lo tanto, la primera idea, nada nuevo. Ven ustedes que no hay nada nuevo en lo que les estoy contando hoy. Hay que seguir hablando, y mal, de los poderes económicos. Y luego hay que seguir buscando a ver si alguna de las medidas sociales que tenemos en el carcaj de las flechas finalmente da en su diana. ¿Y hoy qué propone el gobierno? ¿Qué novedades propone? Bueno, hoy el señor Sánchez, en esa reunión con los 50 ciudadanos del común en el Palacio de la Moncloa, ha dicho que sigue con su plan de seguir ampliando el salario mínimo interprofesional y además
ha añadido, en respuesta a una de las ciudadanas que estaba ahí, una empleada del hogar, una propuesta concreta, nueva, novedosa, o por lo menos relativamente novedosa. Esta. Quiero anunciarte hoy, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar. Bueno, pues esto es lo que hoy se ha sacado de la manga el señor Sánchez en la línea con las últimas propuestas que está haciendo el Gobierno. El Gobierno en su más amplia acepción, no solo la parte socialista del Gobierno, también la parte podemita. Ya saben que además hay una competencia clara entre el PSOE y Unidas Podemos para ver quién es el partido que hace propuestas más sociales. Esa especie de lucha para ver quién es más audaz en este tipo de propuestas ha llevado hoy a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, que encargada, en teoría, de recomponer el espacio electoral de la izquierda, a llevarle la contraria al ministro Planas. Ayer, el ministro de Agricultura, Luis Planas, hizo unas declaraciones diciendo que no le parecía bien lo que estaba barajando Unidas Podemos a propósito de limitar el precio de algunos artículos de primera necesidad de la compra. Dijo Planas ayer, domingo, en concreto, pero bueno, para no resumirlo, oigan ustedes directamente al ministro Planas. ¿Es posible o no la fijación de precios mínimos? Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, claramente, con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, y por otra parte tampoco es deseable. Oiga, y era un aviso, ¿no? Un ministro del Gobierno que además tiene buena nota en su jurisdicción, el ministro de Agricultura, y que tiene la confianza del presidente del Gobierno, le está diciendo a Unidas Podemos, no vayan por ahí, no es una buena medida, ni es deseable, ni además es legal, por lo tanto, cállense. Lo prudente hubiera sido, después de ese toque de atención de ayer domingo, que la señora Yolanda Díaz se callara. Y sin embargo no se ha callado. Es decir, que tiene un propósito claro de seguir con su cantinela. Es una propuesta que ha salido de su magín, o del magín de alguno de sus colaboradores más cercanos, y no va, por lo tanto, a cancelar para nada su propósito. Hoy lo ha dejado meridianamente claro. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Y me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía. Ve ustedes que entra en directa confrontación con el ministro Planas. Dice, hombre, es legal porque no queremos hacer ninguna ley. No vamos contra la ley de la competencia, no vamos contra ninguna de las directrices que rigen el Club de la Unión Europea. Lo que queremos es llegar a un acuerdo de buena voluntad entre los protagonistas de lo que son los artículos de primera necesidad, tal y como llegan a la cesta de la compra de los ciudadanos. Es verdad que no entra en la segunda parte de la crítica del señor Planas, que ha dicho, aparte de ser ilegal, es indeseable. Esa parte la señora Yolanda Díaz no la toca, pero queda claro que ella sigue con su propósito y por lo tanto ya sabemos cuál va a ser el nuevo elemento, la nueva piedra de fricción entre el Partido Socialista y el Partido de Unidas Podemos, los dos partidos que gobiernan en coalición en nuestro país. Le ha tocado el turno a Pilar Alegría. Ya les he dicho que los lunes comparece en su calidad de portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Le han preguntado a propósito de esta discrepancia, como es lógico. ¿Y qué ha dicho? Lo que ha dicho lo van ustedes a escuchar enseguida y lo van a interpretar porque son ustedes más listos que yo. Es evidente que ella no ha querido entrar en una confrontación directa, pero hay que entender lo que, en fin, se desprende de su planteamiento. Oiga, usted, no quiero entrar aquí a una guerra abierta con la vicepresidenta del Gobierno, pero las prioridades que se marca el señor Sánchez para combatir la inflación, es decir, los precios cada vez más altos en los artículos que forman parte de la cesta de la compra, no van por la línea que propone Yolanda Díaz, van en otra dirección. Nuestra principal preocupación, o nuestro principal interés es ese incremento del precio de los alimentos, con el que estamos actuando, como digo, reduciendo ese precio del gas, reduciendo el precio de los carburantes y, por otro lado, que los agricultores y los ganaderos estén dignamente remunerados y, por eso, como digo, también esas transferencias que estamos haciendo a las distintas comunidades autónomas. Bueno, por lo tanto, ahí lo tienen. Este es un elemento, digamos, que nos permite pensar dónde van a tropezar una vez más los intereses del PSOE y de Unidas Podemos. Pero es que tampoco es nuevo.
hablar de las desavenencias internas entre el PSOE y Unidas Podemos es el pan nuestro de cada día, cada vez que recorremos un poco cuál es la conducta del gobierno. Y hoy han vuelto a relucir, han salido a relucir o han vuelto a salir a la palestra no solo los nuevos elementos de confrontación, sino también los viejos. Esta mañana Ione Belarra, en Televisión Española, Ione Belarra, ya lo saben, es la jefa de Unidas Podemos, le ha dicho al gobierno, oiga, si mantienen ustedes su propósito de incrementar el gasto de defensa, que este es un debate que también dejamos atrás en el mes de julio, pues ya veremos si nosotros y los socios que nos rodean apoyamos los presupuestos generales del Estado. Esa mayoría plurinacional y progresista que ha sostenido al Gobierno durante estos 2 años tendrá más difícil aprobar esos presupuestos si incluyen un aumento del gasto militar. Y creo que es fundamental, y así lo vamos a intentar, que desde Podemos logremos convencer al socio de Gobierno de que España no necesita ni más aviones de combate ni más armas. Tampoco es nuevo, insisto, nos vamos a la hemeroteca y palabras muy parecidas, si no exactas a estas de Ione Belarra, encontraríamos hasta la saciedad. Por lo tanto, una vez más, llegamos a la conclusión de que este curso empieza exactamente igual que acabó el anterior. ¿La izquierda se lleva mal? Sí, señor, se lleva muy mal. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la propia izquierda. Escuchen hoy a Yolanda Díaz. Las izquierdas españolas tienen que darse una amnistía si quieren que gobernemos en el 2023. Soy clara. Yo voy a lugares en los que da igual lo que uno piense, es que se llevan mal, es que están todos enfadados con todos. Es que no hay racionalidad, es que ni siquiera se escuchan. Hablando de la izquierda, de las izquierdas, como dice Yolanda Díaz. O sea que este es el panorama que tenemos. Hay un problema estructural que no parece que esté, digamos, cerca de poder ser resuelto, que es este de la mala relación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y hay otro problema estructural, en este caso de carácter institucional, que es el que enfrenta al Gobierno con el Poder Judicial. Y esta es la última cosa que les quiero comentar antes de pasar al resumen de otras noticias destacadas del día. Hoy había una información muy interesante de Ángela Martelay en el diario El Mundo. Y contaba cómo algunas personas próximas al gobierno le mandaban un mensaje a Carlos Lesmes, al presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial. Si usted quiere ser, como todo el mundo sabe, magistrado del Tribunal Constitucional, ya le vale conseguir lo que el gobierno le ha pedido. Y que el gobierno lo que le ha pedido es que el Consejo General sea capaz de nombrar a los 2 magistrados que le tocan del propio Tribunal Constitucional. Naturalmente, esto era un escándalo, porque esto era tanto como reconocer, con frases entrecomilladas en la información de Ángela Martelay, que desde el gobierno estaban chantajeando a Lesmes. ¿Usted quiere el cargo? Haga lo que yo le pido. Eso es un chantaje en toda regla, inaceptable. Claro, Lesmes se ha encontrado en una situación muy desairada. Y hoy ha salido a la palestra 48 horas antes de que tenga que protagonizar la apertura del año judicial y ha dicho varias cosas. La primera, en relación a sí mismo y a sus supuestas ambiciones. Esto. Como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, en esta coyuntura, a mí me parecería indecente que yo me prevaliera del cargo mínimamente para obtener esa ventaja. Y por lo tanto, así se lo he hecho saber a todos los que me han preguntado sobre esta cuestión, a todos. Y entonces quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al Tribunal Constitucional en las actuales circunstancias. Bueno, esto queda claro. Por lo tanto, no parece susceptible de recibir esas presiones. Es más, en esas mismas declaraciones, el señor Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, lo que ha dicho es, sí, y además quiero que sepa el gobierno que me parece mal lo que el gobierno ha hecho. El gobierno ha levantado la prohibición que impuso el propio gobierno por ley recientemente al Consejo para que pueda nombrar. El Consejo no podía hacer ningún tipo de nombramiento, ni en el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Constitucional. Pero como ahora al gobierno le interesa que se puedan nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, en una contrarreforma de esa reforma, lo que le dijo el gobierno al Consejo General es, vale, rectifico, sí que puede usted nombrar a quien a mí me interesa, que es a los magistrados del TC. A los del Supremo, con perdón, que les vayan dando. Y esto es lo que tiene a todos los, jueces del Supremo claramente soliviantados. También a Lesmes. Y hoy, para que no haya dudas, lo ha querido dejar claro. Me parece de todo punto inaceptable que el Consejo recupere las competencias para hacer nombramientos del Constitucional y no para el Tribunal Supremo, cuando la situación del Tribunal Supremo
es mucho peor que la del Tribunal Constitucional. Y cuando el Tribunal Supremo es un tribunal de la misma relevancia en nuestro sistema jurídico que la que tiene el Tribunal Constitucional, sin duda alguna. Quizá políticamente menos, pero desde el punto de vista del Estado de Derecho tiene al menos la misma relevancia e importancia que tiene el Tribunal Constitucional. ¿Esto es una crítica a quién? Al Poder Ejecutivo, quien es el que propició esa contrarreforma de la que les acabo de hablar. Y naturalmente pues aquí había, digamos, una situación de cierta emoción. Oiga, que resulta que el presidente del Tribunal Supremo está arremetiendo contra el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? ¿O qué hace el partido que sustenta al gobierno? ¿Qué hace el PSOE? ¿Qué hace la portavoz del PSOE en la Ejecutiva Federal? ¿A quién le echa la culpa? Bueno, luego al gobierno no. No, oiga, señor Lesmes, lo que es inaceptable no es lo que ha hecho el gobierno. Lo que es inadmisible es lo que ha hecho, qué novedad, el Partido Popular. Inadmisible es la insumisión del Partido Popular a la Constitución. Inadmisible es que el Partido Popular lleve más de 1.350 días imposibilitando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inadmisible es el trilerismo político con el que ha actuado el Partido Popular frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues aunque no lo parezca, es lunes, es 5 de septiembre de 2022, digo que aunque no lo parezca porque el panorama informativo es exactamente el mismo que el 5 de julio, que el 5 de junio, que el 5 de mayo o que el 5 de marzo. Lo único que ha cambiado es que el COVID nos ha dado un respiro, pero bueno, así están las cosas y así las hemos contado. Hay que completar, eso sí, el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Herrero? Bienvenido. Hoy han arrancado las clases en Cataluña y 700.000 alumnos de infantil y primaria han vuelto a las aulas este lunes. Bien. Tengo muchas ganas y de ver los amigos, sobre todo. Amigas, la profesora, nuevos alumnos y muchas cosas. Jugar y para estudiar. Porque tener mis amigos, para jugar con mis amigos. Los alumnos catalanes han sido los primeros en regresar y los del resto de comunidades se irán incorporando, la mayoría a lo largo de esta semana. Un regreso a las clases marcado por la subida de los precios en el material escolar y la eliminación de restricciones por la COVID. Por cierto, que el Gobierno ha anunciado que comenzará cuanto antes a inocular la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus. Así lo ha comunicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que cuenta con la llegada de 10 millones de viales a nuestro país para empezar a suministrarla a la población más vulnerable. Lo que esperamos es que en los próximos días la Comisión de Salud Pública pueda determinar la fecha a partir de la cual, pues a partir de la segunda quincena del mes de septiembre, podamos determinar a partir de esa fecha cuándo comenzamos a inocular a los colectivos más vulnerables. Estamos hablando de personas mayores de 80 años y personas de edad que viven en residencias, esta cuarta dosis. Y mañana martes el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se verán las caras en el Senado para confrontar sobre las medidas de ahorro energético aprobadas por el Ejecutivo. Un encuentro en el que Pedro Sánchez presentará sus propuestas con tiempo ilimitado ante las críticas de Feijóo. Bueno, yo creo que el debate de mañana ya ha servido, ¿no? Que ya han aceptado bajar el IVA del gas al 5%. Aunque sea un debate en el que una persona puede hablar el tiempo que le dé la gana y otro 15 minutos. Bueno, comprendo que no parece muy equilibrado el debate. En todo caso, me gustaría pensar que la comparecencia de mañana puede ser el inicio, de un cambio de tono del Gobierno y puede ser también el inicio de un Gobierno que se abra a negociar. Fuera de nuestras fronteras nos marchamos hasta Reino Unido, donde los británicos tienen desde este mediodía nueva primera ministra. Se trata de la antigua titular de Exteriores, Liz Truss, que se ha impuesto ampliamente en las primarias del Partido Conservador al ministro de Finanzas, Rishi Sunak. Truss, que se convertirá formalmente en premier mañana martes cuando viaje a Balmoral para verse con la reina Isabel II, ha querido agradecer a su antecesor, Boris Johnson, su trabajo. Sacaste el Brexit, acabaste con Jeremy Corbyn, empezaste la campaña de vacunación y te plantaste ante Vladimir Putin. Te admiran desde Kiev hasta Carlisle. Amigos, compañeros, gracias por depositar vuestra fe en mí para liderar a nuestro gran partido conservador, el mayor partido político sobre la faz de la tierra.
Y no dejamos el panorama internacional porque en Chile sus ciudadanos han rechazado con contundencia, con un 62% de los votos, el proyecto de una nueva constitución que reemplazará la actual de la época de Pinochet. Tras los resultados, cientos de personas salían a las calles para celebrarlo, mientras que el presidente Gabriel Boric ha anunciado cambios. Quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación debemos ser autocríticos sobre lo logrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. En casa de Herrero, Es Radio.